Buenos días, apreciados estudiantes del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. Un cordial saludo de paz y bien de parte del profesor John Jairo Quevedo, titular del área de Educación Ética y Valores Humanos. En esta ocasión trabajaremos el segundo periodo académico a través de la modalidad virtual, que tiene como propósito que el proceso académico no se interrumpa, sino que por el contrario logremos llegar a los objetivos planteados en cada una de las áreas, pero a través de la mediación tecnológica. Entonces, pues es importante que ustedes estén muy pendientes a través de los medios de comunicación oficiales del colegio, los correos institucionales, la página de internet y la plataforma Moodle para que todo este proceso se pueda llevar a buen término. Como ustedes bien lo saben, el motivo de que se haya acelerado el proceso de virtualización del colegio debido a la contingencia por el COVID-19. Ya me imagino que ustedes estarán enterados a través de los medios de comunicación que se declaró una pandemia por motivo de la propagación de un virus que en este momento ya se encuentra en el territorio y que es necesario tomar unas medidas de protección con el propósito de mitigar el alcance que pueda tener la enfermedad dentro de la población, sobre todo dentro de la población que es más vulnerable, digamos que en este caso son los mayores de 60 años, y pues especial protección para los menores de edad. Por eso que el gobierno determinó que hay una restricción a la movilidad de los menores de edad, y por eso pues las clases tendrán que hacerse a través de medio virtual. Pues también es una invitación para que ustedes sigan, me imagino que a través de la información que ustedes han recibido saben que hay que mantener el aislamiento social preventivo, es decir, no salir a la calle. Los menores de edad no pueden salir a la calle, los mayores de 60 años tampoco, y pues las personas que necesariamente tengan que salir por motivos de su trabajo o pues por fuerza mayor, que es necesario que tomen las medidas preventivas, como ustedes ya saben. Hay que hacer lavado de manos minucioso con agua y jabón, tener tal vez un antibacterial en gel con alcohol, estar constantemente pendiente del aseo y de los zapatos a la hora de entrar a la casa. Entonces es una invitación para que no bajemos la guardia y sigamos como sociedad tratando de reducir el impacto que la enfermedad tenga en nuestra sociedad. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad académica, pero entiende que esta modalidad virtual pues seguirá existiendo porque es una posibilidad y una oportunidad para que ustedes puedan aprender muchísimo más, valernos de todos los recursos que hay disponibles a través de internet y aprovechar las capacidades y las habilidades que tienen ustedes en materia de todo lo que tiene que ver con producción de contenidos con mediaciones tecnológicas TICs. Bueno, y nuestro segundo periodo académico tendrá una duración de 9 semanas, y esas semanas estarán entre el 22 de abril al 19 de junio y estarán distribuidas de la siguiente manera. 3 semanas para elaborar 2 talleres que estarán entre el 22 y el 8 de mayo. Posteriormente vendrá el examen parcial virtual. Ese examen parcial será del 11 al 15 de mayo, como ustedes ya saben, a través de la plataforma Moodle. Posteriormente vendrán otras 3 semanas para elaborar otros 2 talleres que estarán entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Posteriormente vendrá una semana de refuerzo que es del 8 al 12 de junio, y esa semana tiene como propósito que los estudiantes se puedan acercar a los docentes para resolver dudas, despejar inquietudes que puedan quedar en todo lo que tiene que ver con las temáticas y los conceptos, para enfrentarse al examen final, que será del 16 al 19 de junio durante esa semana. Entonces recuerden que este periodo académico constará de 9 semanas y estarán distribuidas de la siguiente manera. Se preguntarán ustedes cómo se va a evaluar el SER desde la modalidad virtual. Entonces pues hay un documento emanado de la Coordinación de Convivencia, en la cual se establecieron unos parámetros para la evaluación del SER, que estarán detallados en los encuadres de orientación de grupo y en los encuadres de cada una de las asignaturas. Pero en términos generales, la evaluación del SER va a girar alrededor de la responsabilidad con la que ustedes asuman este proceso pedagógico desde la modalidad virtual, es decir, la puntualidad,
es decir, la pulcritud de la presentación personal. No estamos exigiendo que se presente en las videollamadas con el uniforme, pero que sí es importante un vestuario adecuado, el respeto en el uso de la palabra, en seguir las instrucciones que dé el docente. La participación va a ser muy importante ahí, y pues obviamente la puntualidad en la entrega de trabajos, de informes, en la presentación de examen. Recuerden que no quiere decir que ustedes no puedan fallar, pero en el caso de que por algún motivo, fuerza mayor, deban ausentarse o no participar de alguno de los encuentros presenciales, ustedes deben entregar una excusa a la dirección académica, pues a través de correo electrónico, para que ellos nos hagan saber de qué manera nosotros vamos a solventar las calificaciones que se hayan podido dar o las orientaciones que hayan podido dar en ese encuentro virtual. Para el caso de la asignatura de ética, el área de ética tendrá sus encuentros los días miércoles. A cada uno les llegará a través de su correo el horario puntualmente con la hora exacta en la que deben estar en la videollamada. Bien, en referencia a esos talleres que mencionaba, ellos van a hacer 2 talleres para elaborarlos en un lapso de 3 semanas, antes del examen parcial y después del examen parcial otros 2 talleres. Son talleres muy sencillos que la idea es que logren acrecentar los conocimientos que ustedes deberían aprender durante el periodo, y pues no se espera que ustedes los aprendan a través del taller, sino que hay una explicación a través del video y una socialización también de conceptos en los encuentros virtuales. Entonces los talleres son, digamos, como con el propósito de que ustedes puedan implementar esos conocimientos que se han venido adquiriendo. Ustedes solucionan los talleres, los envían y se les va a solicitar unos productos. Esos productos pueden ser participación en un foro, elaboración de campañas visuales, de pronto de guiones radiales pequeños. Son productos pequeños, pero tienen como propósito ver cómo ustedes pueden materializar el conocimiento que adquirieron durante el periodo. Entonces, alrededor de el segundo periodo académico vamos a tener que estar muy pendientes, muy atentos. El profesor John Jairo, que va a estar muy pendiente de todas las inquietudes que ustedes puedan tener, y no siendo más, pues entonces entraremos en materia. Bueno, y esa es la información general alrededor de las fechas y las dinámicas propias del segundo periodo académico del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros para este segundo periodo. Esperamos que ustedes continúen muy motivados y estén muy atentos a las indicaciones por parte de los directores de curso, seguir el horario que les será enviado al correo electrónico, y que no fallen a los encuentros virtuales. Recuerden que en el caso de que por fuerza mayor deban ausentarse de un encuentro virtual con un docente, ustedes deben presentar una excusa a la dirección académica para que ellos nos notifiquen. No siendo más, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, niños, primer tema para el segundo periodo en el área de educación ética y valores humanos será la personalidad. Bien, entonces la personalidad se entiende como un aspecto o un ámbito de la vida del ser humano ligada a la psicología, en referencia a los modos, la forma en la que nosotros interactuamos con el medio ambiente, con nuestros iguales, es decir, con otros seres humanos, con la sociedad y pues con otros seres vivos, ¿no? Entonces la personalidad, digamos que tiene varios elementos que le son complementarios, pero no la reemplazan, es decir, no se puede confundir la personalidad con otras categorías que vamos a ver más adelante. Entonces, primero, la personalidad es una categoría ligada a la sociología, o sea, es sociológica. ¿Qué quiere decir eso? Que la personalidad es aprendida a través de las interacciones humanas. A lo largo de la vida, los seres humanos tienen relación con distintas personas, y dependiendo de la etapa de su vida, pues van a ir formando su personalidad. Cuando el niño juega, cuando el niño participa de actividades escolares, cuando está en la sociedad, está en la calle, pues está aprendiendo modos de hacer, modos de ver la vida, y pues va escogiendo sus intereses y va viendo de qué manera se apropia de algunos de ellos. Algunos los apropia, otros los rechaza, y pues según algunos autores, por ejemplo en el caso de la pedagogía de Igor Vygotsky y de Jean Piaget, ellos se refieren a que hay unas edades del niño y hay un contexto sociológico. Es decir, que
a determinada edad el niño va aprendiendo ciertas cosas, y para Igor Vygotsky en este caso es un contexto sociológico, que no es lo mismo una persona de un estrato socioeconómico a otro estrato socioeconómico, o las condiciones históricas en las que ha tenido que vivir, que no es lo mismo una persona del año 2020 a una persona que nació por ejemplo en el siglo XVIII. Entonces digamos que la personalidad también va a tener un contexto también histórico, y que está imbuido alrededor de todo ello. Entonces lo que tiene que ver con la escogencia de los amigos, con la escogencia de los gustos musicales, los gustos en referencia a la literatura y otros aspectos, todo eso va a ir configurando la personalidad. Pues el acceso también a la educación, a la cultura, al conocimiento, van a determinar también cómo se expresa esa personalidad en las maneras en las que la persona se comporta. Entonces, la personalidad tiene digamos, unas ramas adyacentes que, digamos, que están dentro de la personalidad, pero que no son la personalidad. Entonces aquí podríamos ponerla, esa sería el temperamento esencialmente. Entonces todo proviene del temperamento, porque el temperamento es innato. ¿Qué quiere decir innato? Quiere decir nosotros nacemos con un temperamento. Cuando un niño tiene algunos meses de nacido, algunos días incluso, puede expresar en algunos de sus gestos o en algunas de sus reacciones una definición de su carácter, si es una persona callada o si es una persona enérgica. Ese tipo de cosas se pueden ver en un niño. A nadie se lo ha enseñado, pero sin embargo él lo expresa a la hora de pedir comida, a la hora de jugar, a la hora, ¿sí?, de relacionarse con los demás. Entonces se entiende que el temperamento es una categoría fisiológica y una categoría psicológica. Entonces ese temperamento no es que no lo podamos cambiar. Digamos que en la medida que entre más crecemos podemos tener la capacidad de dominar un poco el temperamento en virtud a la educación y a los modos de hacer y las pautas de crianza que nos hayan dado. Pero digamos que cuando una persona tiene una reacción violenta o una reacción frente a algo que le causa una molestia o le causa una gran alegría o euforia, va a expresar sus rasgos de temperamento claramente. Por ejemplo, una persona que tiene mal genio de pronto tira las cosas o sale corriendo o se va o se queda callado o mira de cierta manera, está expresando los rasgos de su temperamento. ¿Cómo se puede cambiar el temperamento? No es que se pueda cambiar, sino que se puede atenuar o se puede moderar, y ese cambio o esa moderación, eso nosotros lo denominamos el carácter. Entonces el carácter es una categoría que también es sociológica, pero también es psicológica, que se refiere al hecho de cómo nosotros vamos amoldando nuestro temperamento a las necesidades sociales que nosotros podamos tener. Entonces estos tres en conjunto, la personalidad, el carácter y el temperamento, se convertirán en una sola categoría que nosotros la denominamos personalidad. Entonces, en referencia a lo que nosotros nos atañe para el periodo académico, el tema de la personalidad lo vamos a ver en clave al tema del crecimiento. Pues ustedes son niños que tienen una edad entre los 9 y los 12 años, y digamos que la personalidad para ustedes tiene unas características especiales. Entonces lo vamos a ver a través de nuestro segundo tema, que en este caso será el crecimiento. Entonces voy a borrar aquí el tablero y vamos a empezar a trabajar el tema del crecimiento. Bien, en referencia al tema del crecimiento, pues digamos que hay dos aspectos para poder tratar este tema. Entonces vamos a dividir el tablero en dos y vamos a ver el crecimiento en términos fisiológicos o anatómicos y el crecimiento en temas psicológicos, ¿cierto? Entonces, digamos que en la categoría fisiológica, pues nosotros entendemos que cuando un niño nace, pues digamos que pues en las pautas de la crianza se puede determinar cómo serían sus características psicológicas, pero también hay unas fisiológicas que están determinadas sobre todo por el tema familiar, por el tema de la alimentación, de los hábitos, de la misma alimentación y el deporte que pueda practicar. Pero en términos generales, el crecimiento de un niño dentro de la normalidad
pues va a ser que el niño tiene unas etapas en las que, entre el momento en que nace y el niño que comienza a caminar, y posteriormente vendrá el niño preescolar, quiere decir que es un niño que todavía no asiste a la escuela formalmente, ¿sí?, sino que también tiene unas características, y los niños en etapa escolar hasta el momento en el que se encuentran ustedes, pues que digamos que es una preadolescencia, y pues posteriormente vendría la adolescencia. Entonces vamos a mirarlo más o menos desde ese momento para ver más o menos qué características pueda tener, pues obviamente en lo fisiológico, ¿cierto? Entonces, pues más coloquialmente ustedes conocerán a eso como niñez, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la niñez, de la preadolescencia, o pubertad, la adolescencia, bueno, y colocamos aquí la adultez, y pues ¿por qué no ponemos también la vejez, que también es un proceso normal? Bien, entonces en términos biológicos lo voy a explicar un poquito. Hay dos procesos en la biología que se denominan procesos metabólicos y procesos catabólicos. Entonces digamos que todo el tiempo en el cual un ser vivo, no solamente los seres humanos, están creciendo, los denominamos metabolismo. Entonces niñez, adolescencia, preadolescencia se denominan procesos metabólicos. O sea, el niño o la persona sigue creciendo, sigue formando sus órganos y está completando su crecimiento, y ya después, desde el momento en que se estabiliza y comienza a envejecer, los llamaremos procesos catabólicos. Entonces eso es una categoría exclusivamente biológica, pero entonces digamos que la psiquis del niño es diferente a la psiquis de un adulto. Entonces estamos con el niño en su primera etapa, pues cuando es un bebé. Ustedes saben que los niños nacen, no pueden ver todavía, no han desarrollado todavía bien sus órganos, no pueden caminar. Entonces hay un proceso en el cual el niño aprende a explorar el mundo a través de las manos, a explorar el mundo a través de la boca, porque los niños se meten muchas cosas a la boca para percibir cosas que para nosotros son obvias, como el sabor, como la textura y ese tipo de cosas. Y entonces es una forma de expresar la forma en la que nos relacionamos con el mundo. El niño va empezando a aprender el idioma dependiendo de la cultura o el contexto en donde viva, y pues todo eso lo va a hacer a través principalmente del juego. Entonces los grupos de socialización primarios de este niño pues van a ser principalmente su familia, papá, mamá, hermanos, abuelos. Digamos que ese es, digamos, el primer nivel de consanguinidad en el cual el niño tiene relación, y pues surge también por ende una relación de admiración por los padres, principalmente cuando la niñez es una niñez, digamos que es dentro de lo normal, es bonita y de unas buenas relaciones familiares. El niño tiene una cercanía muy grande con sus padres. Algunos autores dicen que los niños se relacionan más cercanamente con con el papá, y otros que los niños con la mamá, pero pues digamos que eso no es una teoría probada como tal. Entonces durante esa fase el niño juega, pregunta mucho, está aprendiendo el lenguaje de todas formas, pero también explora mucho, le gusta salir, le gusta estar explorando constantemente, y pues esa es su naturaleza. Esa fase que nosotros denominamos preescolar se denomina así pues porque todavía no está en la escuela, sino que es una fase en la que se le permite o se le posibilita al niño explorar sus dimensiones. Quiere decir que todas las personas tienen unos ámbitos de la vida, que pues uno de esos va a ser el ámbito social, cómo me relaciono yo con las demás personas. Otro ámbito que va a ser el ámbito físico, pues cómo puedo yo dominar mi cuerpo, cuál es mi kinesia, cómo puedo yo relacionarme con la geografía, cómo corro, cómo practico deportes, cómo hago ejercicio físico. Todo ese tipo de cosas también son importantes, y por eso en fases de la niñez los niños usualmente están jugando. En las etapas del preescolar, en todas las instituciones educativas, principalmente está basada esta etapa en la posibilidad o en la necesidad de que el niño juegue. Dentro de la preadolescencia y la pubertad, entonces bueno, aquí hay una diferencia, aquí hay una relación principalmente con los padres, pues porque convive principalmente con ellos, está casi todo el tiempo con ellos y quiere hacer todo lo que sus padres hacen. Por ejemplo, el papá quiere salir a la tienda y el niño quiere ir con el papá a la tienda siempre, quiere acompañarlo a lavar el carro, a guardar el carro, quiere ayudarle a la mamá en todo lo que pueda.
y digamos que eso está dentro de lo normal. Aquí hay una decisión porque durante la preadolescencia, digamos que muchas veces cambia la figura de admiración y ya no van a ser los padres, sino los grupos de pares que se van construyendo alrededor, sobre todo de los ambientes de socialización secundaria, que serán los amigos. Entonces digamos que el niño comienza a tener contacto con otros niños de su edad, niños y niñas, con los cuales comienza a convivir, ya sea en la escuela o sea en los lugares que son comunales, en el barrio, amigos cercanos, y comienza a surgir a veces una relación de admiración por el otro, y por eso en muchas ocasiones el niño comienza a hacer todo lo que haga su grupo de pares, lo denominamos así porque usualmente hay un mejor amigo o una mejor amiga. Dentro de la preadolescencia y la pubertad, pues en temas fisiológicos, pues nosotros vamos a hablar ya, pues es un niño que digamos ha dejado la niñez como tal, ya no practica los mismos juegos que cuando era niño, muchas veces no ve ni los mismos programas de televisión, ya cambia sus hábitos de consumo y comienza a moldear esa conducta a través de lo que es digamos la admiración por el otro, pero este niño es más digamos tiene mayor capacidad física, mayor resistencia, entonces digamos que es un momento ideal para que los niños practiquen deportes, en este caso competitivos, ingresar a ligas deportivas o en ese caso, ¿sí? Entonces, dentro de la preadolescencia, digamos que en las etapas iniciales, pues digamos que en Latinoamérica es común que a las niñas les suceda un proceso que es natural, que es el proceso de la maduración sexual y la aparición de su primer periodo, ¿sí? En Colombia pues aproximadamente está entre los 10 y los 13 años, con casos en los que puede ser antes o inclusive puede ser después, digamos pues por las características étnicas de la población. Hay otras regiones del mundo en donde ese primer periodo se puede digamos ser un poco después debido a las características etnográficas. Pero para el caso de nuestra población, ese primer periodo significa, nosotros lo conocemos con el nombre de menarquía, y eso va a estar ahí pues para las niñas. A partir de ese momento comienza a madurar sus óvulos y aparece el periodo menstrual, pues que como muchos de ustedes saben, pues es un proceso natural que se debe hablar con toda naturalidad, y que es importante que los niños y las niñas tengan información en referencia a eso, pues para saber cómo comportarse, para saber cuáles son los prejuicios que existen alrededor de ello, y pues cada vez más la sociedad se va secularizando más, y pues digamos que no existe tanto tabú alrededor del tema. Entonces, ¿qué significa el periodo menstrual? Pues que fisiológicamente la niña tiene la capacidad de tener óvulos fértiles que podrían llegar a generar un embarazo o la fecundación de un óvulo, pero pues también da origen al periodo menstrual, que es un sangrado que produce aproximadamente cada 28 días, en el cual pues digamos que es necesario que la niña y su familia pues conozcan de qué manera se desarrolla ese periodo, pues porque obviamente no es una enfermedad, pero es una etapa en la vida de las mujeres en las cuales necesitan información, necesitan acceso a ciertos productos como toallas higiénicas, como conocimiento alrededor de qué son cómo ha ido progresando la ciencia en relación a los productos para el periodo. Entonces eso es uno de los aspectos que vamos a tratar más a fondo en las asesorías. En referencia también a la preadolescencia, pues va a estar pues que hay unos cambios físicos, ¿cierto?, que se darían aquí en la pubertad, en cercanías con la adolescencia, y es cuando comienza a cambiar físicamente el niño y la niña, pues en referencia a que dependiendo de la condición sexual, pues hay unas diferencias entre la sexualidad de los varones y la sexualidad de las hembras, pues desarrollan órganos genitales pues que son diferentes y se visualizan de otra manera. Entonces, por ejemplo, para el niño pues va a empezar a cambiarle la voz. Alrededor de los 13-14 años comienza un crecimiento hasta los 18 años de su talla, comienza a aparecerle vello en las axilas, muchas veces en el vello, y digamos que vello facial,
dependiendo de la presencia de una hormona que se llama la testosterona. Si no es que a todos los niños les va a salir un bigote o una barba, pero dependiendo de la incidencia de la hormona de la testosterona, comienzan a visibilizarse ese tipo de rasgos. En el caso de las niñas, pues digamos que la hormona predominante, aunque no es la única, hay muchas, de la progesterona y el estrógeno, y entonces digamos comienzan a aparecer las glándulas mamarias y comienza el ensanchamiento de las caderas, la aparición del vello púbico, y pues no es que se le engruese el tono de la voz, pero sí hay un cambio, digamos, en la forma en la que hay profundidad en la voz. ¿Qué más hay que decir en referencia a eso? Pues que la adolescencia es una etapa en la que median mucho las hormonas, y es por eso que sea común pensar que los preadolescentes y los adolescentes han cambiado definitivamente su forma de apreciar el mundo. Son a veces muy irritables, pueden llegar a ser muy rebeldes y en ocasiones altaneros y groseros, pues digamos que es una etapa en la cual pues hay que darle mucha información al joven para que sepa también, tener límites y saber que su conducta podría afectar de alguna manera la convivencia familiar, y que los padres también sepan un poco que es un proceso natural y pues que también hay que tener cierta tolerancia con unos procesos normales en los cuales cambia el paradigma y la manera de entender las personas del mundo. Entonces, en este caso ya el niño va a comenzar a alejarse un poco de los padres, a querer estar más solo, querer estar con sus grupos de padres, a aislarse socialmente o buscar compañía dentro de gente que considera afín, y eso muchas veces dentro de la familia choca un poco. Y en referencia pues ya a la adultez, pues digamos que no es que al cumplir los 18 años una persona vaya a dejar de ser inmadura o comience a comportarse de una manera, sino que aquí en Colombia consideramos que a los 18 años la persona tiene cierta conciencia que le permite decidir cosas tan importantes como por ejemplo el voto. Pero no significa que la adultez sea una edad cronológica, sino que es un momento en el cual una persona se asienta y comienza de repente a pensar o a planear mejor su vida. Pero pues digamos que en términos físicos, pues en el caso de la adultez pues ya están consolidados los cambios de los que había hablado anteriormente, y pues ya en la etapa de la vejez pues va a haber un proceso en el cual pues es catabólico, que comienza a perder talla, que comienza a faltar ciertos elementos en el cuerpo, como por ejemplo el colágeno, entonces por eso se arruga un poco en la piel, ¿sí? Digamos que las capacidades físicas van menguando. No quiere decir que uno se pueda resignar, sino que necesariamente hay que alimentarse mucho mejor, hacer mayor ejercicio físico para poder mantener la capacidad del cuerpo y la energía que pueda tener el cuerpo. Entonces, aquí en referencia a las características psicológicas, a pesar de que las he ido comentando, entonces nosotros vamos a trabajar un tema que le consideramos que es muy propicio para la edad que ustedes tienen y que se produce sobre todo en este momento, que lo llamamos nosotros el síndrome de Peter Pan. Entonces, como ustedes saben, hay una historia de un niño que no quiso aceptar que estaba creciendo y que se fue para un lugar que le llaman la Tierra del Nunca Jamás. Inclusive hay obras de teatro, cuentos, películas que han sido muy comerciales, y pues digamos que el concepto para ustedes no es vago. Pues digamos que dentro de los rasgos psicológicos más importantes de esta edad, sobre todo, es el síndrome de Peter Pan, y es el negarse a crecer. Muchas veces se extiende hacia la adultez, y por ejemplo vemos ahí que pueden haber personas que tienen 30, 35 años y todavía se siguen comportando como niños, no quieren crecer, no se van de la casa, no materializan proyectos académicos o proyectos laborales, sino que siguen muy pegados al papá y a la mamá. Entonces, en este caso, el síndrome de Peter Pan es una explicación de muchas veces por qué la relación tan estrecha con la mamá y con el papá, pues tiene que haber un momento en el cual comienza a desprenderse, porque si no el niño o la persona va a comenzar a estancarse en una etapa de su vida que sería la adolescencia. Pues obviamente la adolescencia es una de las mejores etapas de la vida, pues por el tema de que las responsabilidades son menores, y pues que digamos que por tener
tan grado de relación con amigos y cercanía con la diversión, pues la gente no quiere salir de esa etapa y se puede dar el caso en el que yo me niegue a crecer o comience a tener miedo a las responsabilidades y al crecimiento. Entonces, estos serían los dos primeros temas que nosotros estamos viendo en el taller que ustedes van a desarrollar. Están incorporados estos temas. La idea es que esas preguntas que se pusieron ahí, ustedes las diligencien dentro del formato de una manera concisa y una extensión. Y esa extensión es importante para poder, digamos, analizar de qué manera ustedes están argumentando y comprendiendo los temas. Recuerden que yo estoy disponible para poder atender a todas sus dudas, y pues voy a escribir aquí abajo el correo en el cual me pueden contactar, que sería jquevedo@, ya ustedes saben que todos los correos institucionales ustedes también tienen uno que se dice me quedó mal escrito, Colegio Cisneros, ya ustedes saben el resto, .edu.co. Entonces ya vamos a continuar con nuestro tercer tema. Bueno, niños, y el siguiente tema del segundo periodo se llama la estructura familiar. Vamos a escribirlo aquí. Estructura familiar. Listo, la estructura familiar. Entonces, pues va a partir esencialmente de la noción de familia que nosotros tengamos. Listo, entonces la familia es, digamos, un conjunto de personas con lazos de filiación de sangre principalmente, no exclusivamente, porque no necesariamente para conformar una familia uno tenga que tener lazos de sangre. Hay casos en los cuales la filiación es, digamos, es más social que realmente sanguínea. No se puede decir que, por ejemplo, un padrastro no sea parte de una familia simplemente por no tener el lazo de sangre. Pero esencialmente es un padre y una madre que tienen unos hijos y que tienen una relación, digamos, de convivencia, principalmente en la cual hay unas interacciones y hay unas mediaciones y unos esquemas de protección sobre todo. Entonces, la estructura familiar para Colombia, la familia es una institución. ¿Y cuál institución es la más importante de la sociedad? Tanto así que en el artículo 42 de la Constitución Política de 1991, el Estado protege especialmente la familia como el núcleo de la sociedad o como la institución más importante que va a permitir el desarrollo de la sociedad, entendiendo que los individuos no viven en la sociedad solos, sino que siempre o usualmente lo hacen a través de organizaciones familiares. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de la familia. Pues digamos que a través de la historia pues ha ido evolucionando las ideas y las nociones de la familia, pero esencialmente digamos que desde el Paleolítico Superior ya se tiene una noción de la familia que se va a denominar la gens, ¿cierto? Entonces esa gens es familiar, es decir, la palabra gens significa familia. Por eso nosotros vemos palabras muchas veces del argot popular, como por ejemplo la palabra genética o genealogía, pues se hace en relación al estudio biológico de los rasgos familiares. Entonces la gens era una institución, pues digamos que en las cavernas mostraban cómo eran las relaciones de una organización social frente al medio en el que interactuaban, y entonces digamos que estaba conformada por un padre, por una madre y por los hijos de la familia. Voy a poner acá 3 hijos, pero digamos que en ciertos momentos históricos pues las familias usualmente tenían muchos hijos y no era un sinónimo de pobreza, sino muchas veces sinónimo de riqueza, pues cuando se tiene que cazar o cuando se tiene que cultivar sobre todo la tierra, pues entre mayor cantidad de hijos se tenga, pues digamos es un equivalente a riqueza y no a pobreza. En los casos más contemporáneos, pues entre menos hijos tenga, pues se considera que la situación familiar es mejor, pues debido a los avatares de la vida
en las ciudades y las dificultades que existen con el espacio y ese tipo de cosas, pero en este caso vamos a tomar el ejemplo de la gens familiar de la prehistoria, como un padre, una madre y unos hijos que tienen pues unos rasgos familiares, ¿cierto? A esto nosotros lo vamos a denominar la familia nuclear. Entonces la familia nuclear con primer nivel de consanguinidad, entonces hijos y padre y madre, ¿cierto? Entonces digamos que esas familias comienzan a ampliarse de alguna manera, entonces esta sería la familia nuclear, pero hay una familia que se denomina la familia extendida. Antes de ver la familia extendida vamos a hablar un poco de cuáles son, digamos, las funciones que tiene la familia. Pues la principal va a ser la biológica, pues obviamente pues el hecho de crear individuos, o sea, nuevos individuos, pues es la relación biológica, que un macho y una hembra conciban y tengan progenie, quiere decir que esa sería su función biológica. La función biológica de la familia es dotar a un individuo de su existencia como tal. Después vendría la función de la protección, pues porque evidentemente los seres humanos somos animales sociales que dependemos en gran medida de la protección que nos den nuestros padres, sobre todo en las primeras etapas de la formación. Pues porque un bebé humano no es capaz de valerse por sus propios medios al momento de su nacimiento, como lo hacen otras especies en las que inmediatamente nacen ya están caminando. Nosotros tenemos procesos de crecimiento en el cual puede pasar un año y medio antes de que un bebé pueda no solamente ponerse sobre sus dos pies. Nosotros aprendemos el lenguaje, aprendemos a alimentarnos, inclusive aprendemos a ir al baño. Entonces digamos que la función familiar de la protección va a ser muy importante porque hay muchos riesgos a los que están expuestas las crías, y para eso va a ser muy importante la relación estrecha con los padres, ¿cierto? Entonces para protegerlos de depredadores, de riesgos, de caídas, de ese tipo de cosas. Entonces otra función de la familia es la función protectora. La otra función es la función educativa, quiere decir el padre y la madre son conscientes de que ellos tienen unos conocimientos que ellos tienen pero que sus hijos no. Por ejemplo, a relacionarse con el medio, a saber que, por ejemplo, qué plantas son venenosas, qué se puede comer, qué no se puede comer, a qué temperatura se puede comer. Todo eso se lo van enseñando al niño y lo va aprendiendo en la forma en la que se va relacionando con el mundo. Entonces esa será la función educadora de la familia, enseñarle tradiciones, valores, modos de conducta, modos de hacer. Esa va a ser la función educativa. Otra de las funciones sociales pues es la función del respaldo o el apoyo, pues porque después de que la familia nuclear digamos se pasa a la siguiente fase, no quiere decir que haya un desligue o una separación de la familia nuclear, sino que sigue existiendo la función del apoyo, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea psicológico, inclusive pues en muchos casos económicos. Entonces pasaríamos a hablar de lo que es un clan. Entonces el clan es la figura extendida de la familia, en la cual ya no hablamos de la gens familiar nuclear, sino que hablamos de una familia. Entonces este hijo tiene una pareja y de esa pareja nacen también otros hijos. Y así a medida, entonces este por ejemplo acá no tuvo sino un hijo y este acá tuvo dos hijos. Quiere decir que estamos hablando de padres, hijos, nietos, y en su medida la familia extendida se va extendiendo. Bueno, la familia extendida va creciendo, y entonces aquí podemos hablar que por ejemplo la relación de este con este es de hijo a padre, de este de hijo a padre, de este aquí con este sería de nieto a abuelo, lo mismo acá de nieta a abuela. Y entonces la relación entre este y este será de hermanos, de este con este será de primos, y en ese caso pues la familia se va extendiendo. Nosotros los seres humanos inventamos en algunas culturas la figura del apellido, y que se moviliza en la mayoría de las culturas por vía paterna, pero hoy por hoy la ley le permite a la gente elegir qué apellido quiere que vaya primero, pero digamos que la línea del apellido es como un nombre familiar que le permite determinar de quién es hijo. En ocasiones, por ejemplo, en Colombia, los apellidos que terminan con la letra EZ, como por ejemplo Fernández, en la antigua Hispania denominaba quién es el hijo de Fernando, entonces hijo de EZ, y Fernando pues los hijos de Fernández van a ser Fernández, los hijos de Rodrigo van a ser Rodríguez,
los hijos de Guti serán Gutiérrez y así específicamente, y después se van dando otros apellidos. Los indígenas americanos también tenían sus apellidos, los africanos que llegaron esclavizados al territorio pues también tienen sus apellidos y ellos se van mezclando, ¿cierto? Y entonces estas familias se van diversificando y entonces comienza a aparecer la figura del primo, del tío, del cuñado, del concuñado, la familia política y otras formas de diversidad, pero esencialmente la familia para nosotros va a ser la familia nuclear, incluyendo muchas veces pues obviamente que estos dos tienen padres, pues este tendría su papá y su mamá, y esto le denominaríamos nosotros los abuelos, ¿cierto? Y ellos también lo tuvieron, pues los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera. Entonces lo importante aquí es que ustedes entiendan que la estructura de la sociedad se basa esencialmente en la institución familiar y la importancia que tiene, por ejemplo, en ocasiones como estas, en las cuales la función protectora de la familia es tan grande, porque en medio de esta pandemia es el primer lugar a donde nosotros nos recogemos y nuestra principal preocupación. Entonces este sería el siguiente tema que nosotros vamos a ver durante el segundo periodo. Se lo encontrará ya en el segundo taller que usted deberá desarrollar durante esas 3 semanas, y pues la idea es que dentro de esos formatos ustedes sean muy pulcros a la hora de argumentar y escribir ahí con mucho juicio, sin copiar las ideas del internet, sí tomando como base de pronto lecturas que encuentren ustedes adicionales, pero no transliterando. Recuerde que todo eso es importante porque es para su formación y para que este conocimiento les sirva para la vida. Entonces vamos a seguir con el próximo tema del segundo periodo. Bueno, niños, y nos quedan 2 temas de este periodo, digamos que son 2 temas que se pueden condensar en uno o que son complementarios. El primero de ellos, o el siguiente de ellos, se llama las competencias ciudadanas. Y el otro será el tema de la urbanidad. Entonces, ¿por qué digo que son complementarios? Pues digamos que en esencia la urbanidad tiene mucha relación con lo que es la ciudadanía, y pues más adelante lo vamos a ver. La palabra competencia significa ser capaz de o ser apto para. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a entrar a una competencia de natación, pues yo tengo que saber nadar. Quiere decir, tengo que ser competente para poder enfrentarme a una situación específica. Entonces, la competencia no significa esencialmente que yo tenga que correr o tener digamos un enfrentamiento con otra persona y ganarle, sino tener la habilidad o la capacidad de enfrentarme a una situación. Entonces, si voy a hacer pan, pues yo tengo que saber cómo se amasa la harina. Esa es mi competencia, esas serían las competencias que yo debo tener. Entonces hay competencias laborales, competencias sociales, competencias psicológicas, hay muchos tipos de competencias, pero la que nosotros vamos a ver se denominan competencias ciudadanas. O sea, ¿qué tengo que tener yo? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo de tener para poder considerarme un ciudadano, para poder enfrentarme a algo que se llama la ciudadanía? Entonces definamos qué es la ciudadanía. La ciudadanía, digamos que es una capacidad que se le entrega al ser humano cuando adquiere cierta noción de madurez. Es decir, una persona cuando nace se le otorga un registro civil de nacimiento. Quiere decir, el Estado va a constatar que la persona nació, o sea, quiere decir, es un nacional y tiene la nacionalidad, por ejemplo en este caso Colombia, pero no le confiere el estatus de ciudadano. Quiere decir, un niño no es un ciudadano, es un nacional. Quiere decir, no puede ejercer la ciudadanía. Cuando una persona cumple los 18 años, el Estado le otorga la ciudadanía, quiere decir, le concede sus derechos civiles, le entrega la posibilidad de pertenecer al Estado y de esa manera participar digamos, de actividades como la elección de sus gobernantes, como ser candidato a corporaciones públicas, incidir en la vida social, ejercer profesiones que se consideran como los derechos civiles. Entonces vamos a hablar esencialmente que ciudadanía es poder votar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del voto. Entonces el voto es una de las modalidades de la soberanía en la cual el ciudadano es capaz de expresar una decisión de manera libre y soberana. Quiere decir que es independiente y es autónoma, es informada en términos generales, ¿cierto?
En el caso de Colombia, pues históricamente el voto, pues digamos por no haber sido enseñado de la manera correcta en muchas ocasiones, ha permitido que haya una idea equivocada alrededor del voto, que es una forma corrupta de escalar en el poder público, que el voto se compra y se vende, pero la idea es que ustedes como estudiantes entiendan que el primer valor de la ciudadanía va a ser la capacidad de votar o de sufragar. Quiere decir, yo tomo decisiones que van a afectar a toda la sociedad y por ende, por ser tan importante, es necesario que lo tomemos con la altura suficiente para entender que esa decisión que nosotros tomamos en las urnas y en muchas instancias, porque no solamente se votan en elecciones para corporaciones públicas, se está decidiendo muchas veces cómo se afecta a un grupo de personas. Entonces votar sería uno de los elementos esenciales de la ciudadanía, pero no solamente yo me puedo o me podría quedar con el ejercicio de simplemente votar, yo también puedo ser candidato. Entonces ser candidato quiere decir que la ciudadanía me permite a mí elegir y ser elegido, ¿cierto? Entonces, digamos que dependiendo de la edad que tenga, pues digamos, se puede participar a ciertas corporaciones. En la edad escolar surge a partir de las reformas constitucionales a la Constitución de 1991 la figura del gobierno escolar, que tiene como propósito que las instituciones educativas tengan digamos un modo de gobierno democrático en el cual los estudiantes puedan participar de las decisiones que los afectan en la construcción de su institución educativa y en digamos en el uso y el control del poder, porque obviamente en instituciones educativas hay decisiones que se toman que principalmente afectan a toda la comunidad, ya sean a los profesores, ya sea a los estudiantes, ya sea a los padres de familia y a la misma sociedad, porque un colegio es una institución del Estado. Bueno, y todo el tema de votar y de ser candidato es en clave al hecho de que en la sociedad se aspira al poder. ¿Qué es el poder? Pues la capacidad de poder transformar, ¿no? Entonces el ciudadano le confiere el poder a otro ciudadano a través del voto de que decida por él, o el candidato busca el apoyo popular a través del voto para poder acceder al poder porque tiene un programa de gobierno con el propósito de mejorar las condiciones de los habitantes, de quienes votaron por él. Pero no solamente la ciudadanía se expresa en votar o ser candidato, sino que además yo puedo formular proyectos de ley, yo puedo presentar iniciativas legislativas, puedo revocar mandatos, quiere decir, hay personas que llegan al poder y no hacen nada o que ejercen mal el poder o en contra de las disposiciones del pueblo, entonces también se puede revocar su mandato. Se puede votar también por iniciativas y no necesariamente por candidatos, por ejemplo a través del referendo constitucional o a través del plebiscito. Además de eso, hay que extender que las competencias ciudadanas son una herramienta fundamental para la resolución de los conflictos. Entonces aquí es importante, vamos a escribir resolución de conflictos, porque hay una noción equivocada del conflicto. ¿Qué quiere decir? Nosotros entendemos el conflicto como una situación antagónica, una situación antagónica de dos posiciones, de dos personas que sostienen, o de dos grupos, o de dos corrientes filosóficas o históricas que digamos que son contradictorias y que necesariamente necesitan que una sea eliminada para que la otra pueda prosperar. Y pues es una noción equivocada del conflicto, pues que en el caso colombiano nos ha traído una guerra, pues algunos dicen que de 200 años, desde la época de Simón Bolívar y Santander, y otros dicen que a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que surgen los conflictos agrarios, que surgen los conflictos políticos, la falta de espacios políticos, y eso conlleva el surgimiento de la aparición de grupos armados, grupos subversivos, pero también la falta de fuerza por parte en ocasiones del Estado de poder ejercer el control sobre los territorios, da la oportunidad al surgimiento de bandas delincuenciales, de grupos de narcotráfico
narcotraficantes o de mafiosos que comienzan a ejercer el poder a través de las armas y no a través de la democracia. Entonces digamos que es importante entender que el conflicto no necesariamente significa la eliminación del otro, sino que por el contrario, el conflicto genera diversidad. Es decir, si una persona piensa una cosa y otra persona piensa otra cosa, no quiere decir que ellos deban dejar de existir, sino que puede darse el caso de que hayan dos corrientes que sean complementarias y que puedan provocar que hayan conclusiones más diversas o el surgimiento de una cultura más próspera y más diversa, que es lo que ha pasado aquí en Colombia, que es entre liberales y conservadores. Se consideró que el conflicto era irresoluble y comenzaron los enfrentamientos que llevaron a lo largo y ancho del país una cantidad de muertos que afectaron a toda la sociedad colombiana y que nos siguen afectando. Entonces, en el caso de la resolución de conflictos, no solamente es para resolver conflictos armados, pues, entre pandillas, entre bandas delincuenciales, sino también para resolver conflictos personales, para resolver conflictos familiares, conflictos sociales de la comunidad como tal. Y entonces son las habilidades que yo tengo para entender de qué manera se puede dialogar, cómo se puede mediar, cómo se puede analizar los argumentos con el propósito de establecer o sacar de allí, de manera sintética los postulados para que no se pierda en el conflicto las razones esenciales o argumentativas para poder generar una solución, que esa solución también probablemente se convierta en un conflicto, pero que sepamos también que de ese nuevo conflicto podemos generar un nuevo diálogo que pueda comenzar a generar soluciones dentro de ese mismo conflicto o una resolución de los problemas sociales. Entonces, en términos generales, todas estas competencias ciudadanas nos van a permitir una vida en sociedad. La gente que vive en las ciudades necesita tener esas habilidades en clave a la urbanidad. Urbe significa ciudad, o urbanización es la figura humana en la cual las viviendas comienzan a quedar tan cerca que es necesario comenzar a hacer obras de infraestructura que las comuniquen, como carreteras, vías, alcantarillado y ese tipo de organización social. Cuando la vida social está atravesada por relaciones tan cercanas en un edificio, en un conjunto cerrado, en un barrio, pues comienzan a surgir nuevamente los conflictos, comienzan a surgir la cultura, comienza a surgir una apropiación a los modos de hacer, al modo de entender el mundo. Entonces es importante que existan unas normas de urbanidad, pues que algunas también son legales, por ejemplo no se pase el semáforo en rojo, caminen por la cebra, se da el paso, respete a los peatones, a los transeúntes. Todas esas son normas de urbanidad que están cifradas también en códigos legales, pero también hay unas normas de urbanidad, digamos, que son familiares, que le enseñan a uno, por ejemplo, no hable con la boca llena, no ponga los codos sobre la mesa para comer, de las gracias, al entrar salude, sea respetuoso, sea moderado con el tono de la voz, no sea arrogante, no eleve el tono de la voz, no sea injusto. Ese tipo de cosas y habilidades de la urbanidad, pues digamos que están muy dadas por las pautas de crianza que los padres de familia enseñan a sus hijos en forma de valores y en forma de moral. Entonces digamos que recurren, por ejemplo, a lo que ha dicho la religión, la Biblia, en referencia a no matarás, a no levantarás falsos testimonios, no mentirás, todo este tipo de cosas. Al final son también normas de urbanidad que le van a permitir a los ciudadanos una convivencia más pacífica. Entonces, pues en la asesoría, digamos en la asesoría virtual, vamos a poder aproximarnos más a cada uno de los temas. Y pues recuerden que la elaboración de estos dos talleres de la segunda semana después del examen parcial, estarán las fechas en la plataforma Moodle, y que me los pueden, entonces, que cualquier contacto o pregunta lo pueden nuevamente, vuelvo a escribir mi correo electrónico, que es el correo institucional jquevedo@colegiocisneros.edu.co. Entonces esto es todo, y pues estoy pendiente a sus comentarios y la participación de las actividades y de los foros. Muchísimas gracias y que estén muy bien, niños.